Muy bien, Filipenses capítulo 1. Voy a hacer un breve repaso y avanzo con el mensaje. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. Empezamos a enseñar acerca de la importancia de ser miembros de la iglesia. Hay miembros, hay asistentes. Y hay asistentes que no tienen todos los beneficios de ser un miembro. Y hay asistentes que no tienen responsabilidades que sí tienen los miembros. Entonces vamos a profundizar sobre el asunto. Según este versículo, ¿quiénes conforman una iglesia? Ayúdenme. Todos los santos, ¿quién más? Los obispos y los diáconos. ¿Quiénes son los obispos? Los que lideran, los que supervisan, los que pastorean, los que administran la iglesia. ¿Quiénes son los diáconos? Los servidores, los que ayudan en las tareas del día a día de la iglesia. Y todos los demás que nos congregamos en este lugar somos los miembros de la iglesia. Con base en eso nosotros mencionábamos y otros textos, 5 cositas que la vamos a pasar ahí rápidamente. Número 1, existen líderes encargados de enseñar a sus miembros. No existe una iglesia sin líderes. Alguien lidera, alguien es el pastor, alguien es el obispo, alguien es el anciano, alguien es el que está al frente de guiar la iglesia. Pero en segundo lugar, también hay miembros que tienen el mandato de congregarse, ¿correcto? Imagínense, pastores sin ovejas, no tiene sentido. Hay pastores que lideran y hay miembros que se congregan y eso es importante. Número 3, todos, tanto líderes, obispos o diáconos o ancianos, todos y los miembros y los santos tienen un compromiso. ¿Cuál es el compromiso que tenemos todos los que participamos en la iglesia? Lo puede leer conmigo. Apoyar la iglesia con sus dones, con la música, con el talento, con todo lo que Dios nos ha dotado y con nuestros recursos. Número 4, los miembros deben estar dispuestos a rendir cuenta de sus vidas. Es muy importante. Y número 5, la idea es que todos los que hacemos vida en la iglesia vivamos en armonía y apoyo mutuo o espíritu de cooperación. Todo esto indica que la iglesia entonces tenía 3 cosas: personas específicas, un liderazgo definido y responsabilidades o tareas asignadas. Todo eso lo enseñamos con la Biblia la semana pasada. Hoy quiero continuar tomando un ejemplo del libro de los Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles capítulo 6, versículos del 1 al 5. Y ahí voy a centrar mi mensaje hasta donde el tiempo nos pueda avanzar. Hechos 6 del 1 al 5. Dice así, 1, 2, 3, leamos juntos. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Versículo 2. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Versículo 3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. 4. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Versículo 5. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Oh, qué tremendo texto para explorar en esta mañana. Allí hay algunas ideas de algunos nombres que usted puede poner a sus hijos si en algún momento decide procrear. Y para que seamos una iglesia bíblica, usted le puede poner a su hijo Parmenas, Prócoro, Nicanor, Timón, Carevolante le van a decir en la escuela, ¿no? Carevolante. Esta ilustración
de que hay membresía, aunque la palabra no existe en la Biblia. Usted va a buscar en la Biblia y no aparece membresía, no. Pero con todos los textos que vimos la semana pasada, pude demostrarles que es un concepto que está. Por ejemplo, en la Biblia no aparece la Trinidad, pero eso significa que no hay Trinidad. En la Biblia no aparece la palabra líder, pero significa que no hay liderazgo en la Biblia. Muchos líderes en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Vamos a pensar en este pasaje que acabamos de leer, regresando al versículo número 1. Había viudas que estaban siendo desatendidas. No creemos que eran todas las viudas de Jerusalén. Seguramente en todo Jerusalén había muchas viudas, pero estaban siendo desatendidas algunas de un grupo específico, un grupo en particular, un grupo que se sabe, que se conoce, que se dieron cuenta que estaban siendo desatendidas. Y yo creo firmemente que eran viudas conocidas de la iglesia, de la comunidad que se estaba allí congregando. En aquellos días, como creciera la congregación, los congregantes, el número de los asistentes, el número de los que participaban, la iglesia estaba creciendo. ¿Qué hubo? Murmuración de los griegos contra los hebreos. Los primeros convertidos en la iglesia primitiva eran de origen judío, pero también se empezaron a anexar griegos, porque también era una cultura predominante en la época, y había murmuración. Cuando la iglesia crece, también hay murmuración. Mire, es que no lo dejan sentar a uno atrás, sino que lo mandan para adelante. Mire, es que ese que lo recibe a uno en la puerta le dice a uno dónde es que se tiene que sentar, y a mí me gusta es aquí. Entonces va a haber ¿qué? Murmuración. Uy, no, ese baño no está limpio, y entonces me voy a disponer yo a limpiarlo, porque pues yo siempre voy, lo encuentro limpio y nunca he colaborado en limpiar el baño. Empieza a haber ¿qué? Murmuración. ¿Ok? Y uy, no, esos niños hacen mucho ruido. Uy, ese pastor se alarga mucho. Empieza a haber ¿qué? Murmuración. Eso estaba pasando allá. Crecía la iglesia, crecían los discípulos, y empezó a haber murmuración en aquellos, de que las viudas de aquellos, los griegos, eran desatendidas en la distribución diaria. ¿Qué estaba pasando? Parece ser que repartían alimentos. Y no faltó el que empezó a decir, uy, a mí me dieron menos. Uy, a mí no me tocó. Uy, a mí no me dieron esta semana. Eso es lo que pasa por mi cabeza, que era lo que estaban empezando a murmurar algunos, de que las viudas estaban siendo desatendidas. Y hoy vamos a hablar largo y tendido de las viudas, y mejor dicho, ¿hay viudas aquí? Levanten la mano. 1, 2, 3, vamos a 4 viudas. Vamos a ver qué nos dice el Señor hoy de las viudas. Vamos a disfrutar la palabra. El versículo 2, siguiente. Entonces, cualquiera que iba pasando convocó a la multitud de los discípulos. ¿Quién convocó? A alguien. Un líder. Específicamente dice que había 12 líderes en esa comunidad, en esa congregación. Entonces los 12, queremos pensar que eran los 12 apóstoles. Bueno, Judas ya había muerto, y hubo uno que reemplazó a Judas, que se llamaba ¿cómo? Matías. ¿Ok? Entonces ese grupo de 12, como que eran los más visibles, los más notorios, los más líderes de la congregación. Y cuando empezaron a oír los 12 que había murmuración, que estaban repartiendo mal a las viudas, ¿qué dijeron? A la multitud de los discípulos. ¿Sabe? En el tiempo de la iglesia inicial se entendía más que era discípulos que cristianos. En ese entonces no se usaba la palabra cristianos. Se usaba la palabra ¿qué? Discípulos. Hoy en día se usa más la palabra ¿qué? Cristianos. Y uno habla de discípulos y la gente dice, ¿qué es eso? En ese entonces se decía cristianos. ¿Y qué es eso? Porque se entendía era la palabra discípulos. Entonces la multitud de los cristianos, de los discípulos, y dijeron estos 12,
no es justo que nosotros los líderes nos pongamos a esta tarea de servir a las mesas y reparar y repartir bien y con medida y qué sé yo. No, no vamos a hacer eso. Pero quiero que note este detalle. Había líderes y llamaron a un grupo específico. Se fueron por las calles y por las plazas. ¡Hey, todos los vecinos de Jerusalén, vengan, que hay unas viudas que no les están... No, era a la comunidad cristiana, a los que se congregaban como creyentes. ¿En dónde? En Jerusalén, la iglesia de Jerusalén, la iglesia primaria, la iglesia primitiva. Entonces eso habla de que la iglesia era una membresía, no era todo el pueblo, no, había gente no creyente, había judíos, había gente de posiblemente otras religiones. Fueron convocados un grupo en particular, los miembros de la iglesia. Versículo número 3, ¿qué dice? Busquen pues, hermanos, de entre vosotros, ¿a cuántos? De buen testimonio, ¿qué más? Llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Vamos a atender bien a las viudas. Busquemos por ahí por la calle a alguien que vaya pasando y las atienda. No, varones que conozcamos, que se congreguen, que sean fieles, que sean constantes, que tengan buen testimonio, que sean llenos del Espíritu Santo para que sean justos en la repartición de los alimentos. Y dice, y ojalá que tengan sabiduría. Y a ellos les vamos a encargar ese trabajo. ¿A quiénes? A miembros de la iglesia, a personas participantes, a personas que se congregan, a personas que son parte de la lista de los que vienen a la iglesia. ¿Se entiende eso? Allí no aparece la palabra membresía, pero me hace pensar que es un grupo específico al que se les llama a liderar, al que se les llama a venir a resolver la situación que se está presentando. Ese asunto de las viudas mal atendidas no podía ser resuelto por personas ajenas que no conocían la realidad, lo que estaba sucediendo, la repartición de alimentos o algo como eso. Y todos estos que queremos escoger deben ser personas que conozcamos por su buen testimonio. Ahora, a veces pienso que todos los que estaban presentes posiblemente no eran miembros. Porque a veces ellos se reunían en las calles o en las plazas y pues era un gentío y seguro mucha gente se arrimaba ahí a oír de qué hablaban los primeros cristianos. Yo creo firmemente que era una comunidad organizada, que se sabía que ella era la señora Isleisaurina, la de genéricos Armonía y la doctora que es odontólogo y aquí la que nos peluquea y el otro que repara y el que canta y el que es profesora y el que es... Yo creo que se conocían, no era gente... ¿Quién es este? Mire, ¿a alguien le gustaría ayudar en la repartición de las viudas o de los alimentos? No, eran personas bien conocidas. Yo creo que era una comunidad, si se quiere, conocida. Iba a decir cerrada, pero no era cerrada porque más gente se estaba añadiendo. Entonces, en esa comunidad al interior había que tomar algunas decisiones, como lo que estaban necesitando resolver ahí. Versículo 5. Bueno, dice que los líderes se enfocarían en la oración y en la enseñanza de la palabra. Pero el versículo 5 dice, ¿agradó la propuesta a quién? ¿Qué significa multitud? ¿Toda la gente de Jerusalén, todos los habitantes? No, los asistentes ese día a la reunión de la iglesia. La multitud. Hay otras versiones que hablan, agradó a la congregación, creo que es la NBI que habla de congregación, ¿verdad? Entonces, ¿será que multitud son visitantes? ¿Quiénes creen que multitud significa aquí en esta historia visitantes? Yo particularmente pienso que no, está hablando de miembros. Le agradó la propuesta a quienes, a los de casa, a los miembros, a los que participan, no a todos los presentes. Ahora, esto nos hace pensar que la iglesia debe ser una comunidad organizada y mucho más en la toma de decisiones.
Ayer yo estaba en una reunión aquí donde estábamos evaluando todo lo que sucedió el mes pasado. Y evaluamos reunión por reunión, actividad por actividad. Casi todas las actividades. Y estuvimos evaluando y vimos muchas cosas buenas. Y fue muy lindo ver muchos progresos solo en este mes. Y fue muy lindo ese momento de evaluación. Pero, ¿saben? No podemos invitar a una persona de aquí de la comunidad que no sea cristiano para decirle, ¿qué piensas? ¿Cómo han estado las reuniones? ¿Tiene sentido invitar a alguien que no sea de la comunidad a evaluar? No, entonces tiene que ser miembros, participantes, porque si no, no tienen criterio. ¿Se entiende eso? O de pronto van a decir, no, lo único que no nos gusta es que sube mucho el volumen. Van a entorpecer la obra, ¿verdad? Entonces, versículo 5 dice, le agradó la propuesta a la multitud, a los congregantes. Y obviamente ya vino la elección y eligieron a Esteban, que fue el primer mártir de la fe. Y mire cómo era Esteban, era lleno del Espíritu Santo. Escogieron también a uno llamado Felipe, y a otro, y a otro, y a otro, y a otro, y a otro. Muy bien. Este pasaje a mí me dice, la iglesia estaba organizada. Había miembros a quienes pedirle ayuda para resolver una situación que se estaba presentando en la repartición de los alimentos de las viudas. Esa es la primera conclusión. Vamos a otro pasaje para seguir hablando de las viudas. Primera Timoteo capítulo 5 versículos 3 al 15. Es un largo pasaje, pero es casi que obligado utilizarlo. Voy a ir leyendo y vamos a ir haciendo algunos comentarios para no leerlo todo y luego regresar por asunto de tiempo. Honra a las viudas, que en verdad lo son. Ahí parece como raro. ¿Cómo es una viuda que no es de verdad viuda? Si se le murió el esposo, pues es viuda. No es que, ¿será que es viuda? Pues es viuda. Entonces no entiendo por qué está escrito ahí. Pero yo quiero pensar que hay viudas de viudas. Hay viudas ricas, jóvenes, que pueden volverse a organizar, que son emprendedoras, que pueden echar para adelante. Bueno, ella déjela tranquila, ella se está resolviendo y etcétera. Pero viudas que de verdad lo son, es la que está guapeando, es la que sí necesita ayuda, de pronto está avanzada en edad, y ahorita vamos a ver otros detalles. Versículo 3, ¿qué decía? Honra a las viudas que en verdad lo son. Las viudas que realmente lo necesitan. No si son o no son, porque si es viuda es porque es viuda. ¿Se entiende eso, verdad? Versículo 4, ahora sí. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, ¿de cuántos años es esta viuda? Más o menos. ¿De 15, de 18 años? No de 18 años de viuda, sino de edad. Debe ser 50, 70, porque dice que tiene hijos y ya hasta tiene nietos. Alguien de 20 años no tiene nietos. Se dice, yo quiero entender que es una persona ya, una mujer de alguna edad, mediana, adulta, mayor. Ok. Que esas viudas que son ya mayores tienen una característica. Deben ser ¿qué? Piadosas. Que aprendan a hacer ¿qué? Perdón, que esos hijos tengan, hablando de los hijos y los nietos, sean piadosos para con su propia familia, es decir, hijos que también velan por sus padres o cuidan a sus abuelos y a recompensar obviamente a sus padres, porque esto, dice el apóstol Pablo, es que bueno, que los nietos y los hijos apoyen a sus abuelos o a sus padres. Versículo 5. Entonces, más la que en verdad es viuda. Pues ¿cómo así que en verdad? Pues si le murió un marido, no hay, de nuevo, no hay opción. La que en verdad es viuda y ha quedado sola, la que está en circunstancia difícil, que solo espera en Dios. Pero debe ser una viuda diligente en súplicas y en oraciones noche y día. Bueno, pues aquí en Jerusalén hay 1 millón de viudas, pero todas son
diligentes en súplicas? No, no son de la congregación. Estamos hablando de viudas que participan, que las conocemos, oran, que las conocemos que son diligentes, que sí han quedado solas, que están en circunstancia difícil. Yo no sé todas las viudas ¿cuántas viudas habrán en San Cristóbal? ¿Ustedes saben? Yo no lo sé, pero yo sí puedo saber que en esta mañana tenemos 3 viudas y podemos saber cuál es su circunstancia, y si son fieles y diligentes en las oraciones. Entonces todo eso me hace pensar que no habla de viudas en general. Membresía tiene un valor en la Biblia. El otro versículo 6. Ay, pero mira esta calidad de viudas que vienen. Pero las viudas que se entregan a los placeres viviendo, está muerta. Esa viuda ni la cuenten, nada. Esa viuda no. ¿Hay alguna así? No, ninguna está entregada a los placeres. Siga, por favor. Manda también estas cosas para que sean ¿qué? Viudas. Sabemos que son viudas, pero sus vidas deben ser intachables, irreprensibles. Siga, por favor. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. La mayoría de las veces que uno enseña este versículo, casi siempre lo saca de contexto. Pero ¿en qué contexto está hablando este versículo? En el contexto de las viudas. Siga. Quiero llegar a otro punto porque es largo el pasaje. Esa viuda sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años que haya sido esposa de uno solo. ¿Usted cuántos tuvo? ¿Usted fue la samaritana, 5 maridos? Enviudó, no está en la lista de las que vamos a ayudar, porque usted portó mal toda la vida, no tuvo testimonio. ¿Lo dice o no lo dice la Biblia? Sea puesta en la lista solo la menor de 60 que haya tenido un solo marido. Yo no estoy inventando nada. Yo le pongo el piquete, pero eso es lo que dice, ¿sí o no? Un solo marido. Ahora preguntamos aquí cuántos tuvieron. No, confiamos que solo uno. Esa viuda no menor de 60 años debe tener ¿qué? Testimonio de vida, de comportamiento, de buenas obras. Si ha criado hijos, viuda y no tuvo hijos, no, pues todavía tiene fuercita. Los hijos deterioran el cuerpo un poquito más y usted sabe de qué se trata eso, ¿sí o no? Que ya ha criado hijos. Pareciera que dice las viudas que no tuvieron hijos no entran en la lista. Me da a pensar eso. Si ha practicado la hospitalidad, es decir, que ha abierto su casa para un grupo de oración, para recibir un misionero, para servir a algún proyecto, qué sé yo, hospitalidad puede ser muchas cosas. Si ha lavado los pies de los santos, no siempre significa literalmente lavar los pies de los santos. Lavar los pies es sinónimo de atención, de servicio. Amén, si se practica el asunto del lavatorio de los pies, ¿verdad? Pero también es un requisito para las viudas que estén por encima de 60 años. Si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Entonces, Pablo está hablando de las viudas. Y dice, cualquier viuda, eso es lo que dice Pablo, debe tener algunas mínimas. Edad, que no haya sido sinvergüenzona, que mire las características. Se ríen, ¿no? Siguiente versículo. Que me pica algo por aquí. Pero viudas más jóvenes, dígalo conmigo. Viudas jóvenes, dele para adelante, pida permiso y le echamos la bendición. Se casa de nuevo. Viudas jóvenes, no admitas. ¿En qué no admitas? ¿En la congregación? No, en el asunto de la ayuda, en el asunto de la repartición, que estaba hablando que había problema de viudas. Pues obviamente son contextos diferentes o pasajes diferentes, pero podemos pensar en lo que la Biblia de forma genérica habla del tema de las viudas.
Porque, mire lo que le puede pasar a una viuda jovencita. Porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse. Lo que está diciendo este pasaje es, una viuda joven en cualquier momento se va a casar. Va a sentir deseo de rehacer su vida con otra persona. Eso es lo que yo entiendo. Cuando dice se rebela contra Cristo, uno dirá que ¿será que se va de la iglesia? ¿Será que no vuelve a leer la Biblia? ¿Será que no vuelve a congregarse? No admita que cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo. ¿Qué creen ustedes significa una viuda se rebela contra Cristo? ¿Ah? Eso lo voy a explicar la semana entrante. Así que usted debe venir si quiere saber. Rebelarse contra Cristo no es otra cosa sino decir, épale Señor, ¿por qué me quitaste mi esposo yo tan joven? Entonces, me da pena contigo Señor, pero yo me quiero casar. Yo me voy a casar, ya lo estoy explicando. ¿Entienden eso? Lo que me dice ese pasaje es, jóvenes van a sentir en algún momento deseo de, ¿está bien? Es viuda, no está en pecado, es viuda. Y sigamos con el pasaje y terminemos. 12. Incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Uno puede entrar en conflicto con Pablo y con esas afirmaciones. Lo que pasa es que cuando uno se hacía creyente en el Nuevo Testamento, en la iglesia primitiva, no estaban todas estas cosas que hoy tenemos escritas. Pablo las escribió después. Entonces la iglesia primitiva estaba como, todavía no sabía bien cómo funcionaba la iglesia, las normas, las recomendaciones, los principios. Entonces, en ese entonces, cuando San Pablo escribe, incurre así en condenación, significa posiblemente puede cometer un error. Porque dice que por sus deseos y se alborota, como se dice, y va y se casa. Entonces, mi amor, quédese tranquilita, ¿verdad? Y terminemos con el 12, creo que va hasta el 15. Y también aprenden a ser ¿qué? Ociosas, andando de casa en casa. Y no solamente ociosas, chismosas y entremetidas, hablando lo que no debía. Qué tremendo el apóstol Pablo, se las cantó mire, si ustedes se desenfrenan y no se casan en orden, por lo menos cuando alguien se divorcia y a los 2 meses se casa con otra persona, no me diga que eso no estaba cocinado hace rato, ¿sí o no? Uno le dice a la persona que enviuda o a la persona que por un infortunio de la vida llegase a divorciarse, mínimo espérese 2 años, quédese tranquilito o tranquilita, pero no me diga que me divorcio hoy, a los 15 días me caso. No, ese enredo ya lo tenía, ¿sí o no? Chismosas, entremedias, etcétera. Siga. Quiero pues que las viudas jóvenes, bien, en orden, en su momento, traiga al candidato y le damos el visto bueno aquí en la iglesia para ver si el hombre... Mire, yo he conocido unas historias de siervas del Señor bellas, preciosas, servidoras, increíbles, fantásticas, con llamado, con dones, con ministerio, y aparece un galán por ahí y la conquista, y ella cae en los brazos. No, pastor, pero tranquilo que yo lo voy a convertir. ¿Usted ya conoce esa historia? Y vienen aquí y se sientan en primera fila, pero estás tratando de llevarse la muchacha. Y después de que se casan, bueno, mi amor, pues a mí me ha olvidado decirte que mi amor por la iglesia era por otro amor. Y ahorita
Mi amor, este domingo no, vamos a dormir hasta tarde, ¿qué iglesia? Mi amor, descansa. Y cuando menos piensa, sacó a la muchacha. ¿Entiende eso? Por eso, ¿quiere casarse viuda joven? La Biblia lo autoriza. Pero hágalo en orden, hágalo bien. Críen hijos, gobiernen su casa. Que no den al adversario, viudas jóvenes, ¿qué? Ninguna ocasión de maldecir, de que hablen mal por allí, el versículo 15. Porque ya algunas se han echado a perder. Es otra versión, pero se han apartado en pos de Satanás. Esto no parece una instrucción para todas las viudas de Jerusalén. No. Esto parece una instrucción para las hijas, para las mujeres de casa, para los miembros, para la congregación, para los que pertenecen a la familia. Porque yo me imagino a Pablo diciendo, pues las otras viudas que no son de la iglesia, hagan con su vida lo que quieren, pero al menos mis recomendaciones es para ustedes que son parte de la familia del Señor. Es decir, la Biblia habla de membresía. Y estos son dos buenos ejemplos, el pasaje de Hechos y este buen pasaje. Yo creo que la Biblia habla de viudas dedicadas a la iglesia, de viudas comprometidas. Y esto habla de una organización y que la iglesia conoce a los miembros y a las personas que a ella asisten. Yo creo que Pablo, no me queda duda alguna y difícilmente alguien me hace pensar lo contrario, la membresía, ser miembro formal, oficial de la iglesia, es un asunto bíblico, no es capricho. Es un asunto que tiene criterio y fundamento escritural. ¿Cuántos lo pueden ver así? Amén. Hay una pregunta que está con letras amarillas. Bien adelante. Es una pregunta que dice, en letras amarillas, ¿eres miembro o eres asistente? ¿Eres un miembro de la iglesia o un asistente? Entonces, por favor, te invito, únete y participa ¿de qué? De los beneficios y las responsabilidades.